Bienvenidos esta mañana a nuestro centro de entrenamiento bíblico INJIM. Acuérdense que puede ir a nuestra website injim.tv. Usted puede imprimir este folleto, este material, y usted puede seguirnos, ¿verdad?, con nuestros entrenamientos que tenemos en nuestra website, que están en YouTube. Y acuérdense que estamos hablando el milagro de la misericordia. El milagro a través de la misericordia. Esta es nuestra serie, pero el tema que nosotros vamos a desarrollar es el perdón de la misericordia. Vamos a ver que hay perdón a través de la misericordia de Dios. Acuérdense que estamos en la semana número 18, abril 30. Semana número 18, abril 30. Y acuérdense en su folleto, esto lo indica aquí su folleto, qué número de semana es y qué fecha. Abril 30 es este próximo domingo. Así que los que nos ven en línea, es un placer tenerlos con nosotros. Esperamos que este entrenamiento sea de bendición para ustedes, su familia, y que usted lo pueda compartir con las demás personas. Así que vamos a hablar sobre el perdón de la misericordia. Y vamos a ver los dos lados del perdón. Vamos a ver esas dos partes del perdón, de la misericordia de Dios, y para poderlo entender mejor vamos a usar el pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 12. ¿Qué dice, hermano Raúl? Perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Ok, lo que estamos viendo dos lados aquí. Primero, perdona nuestros pecados. ¿Qué está diciendo en este caso Jesús cuando le preguntan cómo debemos de orar? ¿Verdad? Le están preguntando a Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Y llegamos al punto de perdona nuestros pecados. El primer lado del perdón es que el perdón proviene ¿de dónde? De Dios. Eso es lo primero que aprendemos. Padre, perdona nuestros pecados. Ese es el primer lado, que el perdón proviene de Dios, no viene de otra parte. Proviene directamente de Dios, no viene de una religión, no viene de una institución, viene directamente de Dios. Y la otra parte del perdón, así como nosotros, como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. O sea, la segunda parte es básicamente el perdón de nosotros para las demás personas. Entonces vamos a ver este tema del perdón de la misericordia en esos dos lados, ¿verdad? El perdón que viene de Dios y el perdón mío para con los demás. Y vamos a ver cómo funciona. Así que es interesante. Acuérdense que a través de este milagro de la misericordia de Dios, cuando Él nos perdona y cuando yo perdono, ¿sabe qué está logrando? Los que nos ven en línea, eres libre. Eres libre. ¿Por qué eres libre? Porque tu amargura desaparece. Porque tus heridas ya no te hacen daño. ¿Por qué? Porque tú recibiste el perdón de Dios, lo aceptaste. Ahora tú perdonas a las personas que más daño te han hecho. Si realmente podemos lograr esto en nuestras vidas con la misericordia de Dios, yo creo que muchos de nuestros problemas que hoy tenemos van a desaparecer. ¿Qué es misericordia? ¿Qué dice que es la misericordia? Perdón inmerecido y bondad que no ganada. Eso es lo que es la misericordia. Así que vamos a ver el primer lado del perdón de la misericordia o el perdón de la misericordia. Vamos a ver el primer lado de esto. Número 1, misericordia significa que Dios me perdona. Misericordia significa que Dios me perdona. Vamos a entrar a la parte personal. Y en esta parte personal de ustedes yo tengo una pregunta y es muy importante. Si usted es una persona divorciada, si tu pareja te fue infiel, si tu pareja te ha dañado por sus adicciones, y realmente ustedes se sienten culpables porque vienen de padres divorciados, no sé, ¿verdad? Toda esta mezcla de cosas. La pregunta personal, aquí es un punto muy importante. ¿Usted se siente perdonado? ¿Ustedes se sienten perdonadas? Esa es una pregunta muy importante porque Dios perdona. Pero hay personas que aunque están en la iglesia, aunque van cada domingo a la iglesia, pero
se sienten que Dios no los ha perdonado. Ellos piensan que Dios no los ha perdonado. ¿Saben? Aquí el perdón no es solamente una emoción. El perdón es una experiencia genuina que viene de parte de Dios. Eso es el perdón. Es algo real, es algo genuino que viene de parte de Dios. Así que si usted se siente culpable, usted realmente no se ha abierto a ser perdonado por Dios o no has aceptado el perdón de Dios. Miren, bíblicamente ustedes pueden encontrar a Adán y Eva. ¿Qué sucedió con Adán y Eva? Pues desobedecieron a Dios. El pecado entró y Dios andaba buscando a Adán. ¿Y Adán dónde estaba? Estaba escondido. ¿Por qué te escondes, Adán? Pues es que tuve miedo. Y luego, ¿qué hace Adán? En vez de aceptar su culpa, en vez de aceptar el perdón de Dios, ¿qué hace? Es que la mujer que me diste, si yo era casi un ángel, casi un santo aquí, pero la mujer que, ¿sí me entiende? Y luego la mujer culpa a la serpiente, ¿sí me entiende? En otras palabras, si usted está cargando la culpa en su vida, eso es un indicativo de que usted no ha aceptado el perdón de Dios. No ha aceptado el perdón de Dios y por tal motivo usted no tiene la capacidad de perdonar a los demás. No puedes perdonar a los demás porque no puedes dar algo que no tienes. No puedes dar algo que no tienes. Así que en esta parte, misericordia significa que Dios me perdona. Ese es un lado del perdón que vimos de acuerdo a Mateo en la oración de Jesús. Ahora vamos a ver 4 cosas en esta parte cuando Dios me perdona. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver estas 4 cosas, 4 verdades acerca del perdón. Y la verdad número 1, para que la apunten en sus folletos, Dios quiere perdonarme. ¿Están oyendo los que nos ven en línea? Dios quiere perdonarme. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a leer un pasaje de la Escritura que se encuentra ahí en Nehemías capítulo 9, versículo 17. ¿Saben? El perdón no es forzado. El perdón, tú no puedes forzar o obligar o manipular a Dios a que te perdone. Dios ya te ha perdonado. En la historia de la Biblia ustedes pueden encontrar muchas historias y hay una muy interesante cuando los hebreos están peleando contra los filisteos y están perdiendo la guerra y mandan traer el arca del pacto para ganar, ¿verdad? Y pierden. Y vienen los hijos de Eli con el arca del pacto. ¿Qué estaban haciendo estos filisteos? Estaban perdiendo la guerra y dijeron, vamos a traer a Dios, vamos a traer el arca del pacto porque Dios está ahí. ¿Y qué sucede? Ellos estaban queriendo manipular a Dios y perdieron. ¿Sí me entienden? No podemos manipular el perdón. No podemos manipular ninguna de estas cosas. ¿Qué dice este pasaje de Nehemías 9:17? Tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. O sea que Dios ama a ¿quién? Dios ama al que Dios ama al perdonarte. Dios nos ama. Y hay otro pasaje, Miqueas 7:18. Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Así que la misericordia, ¿verdad? A través de la misericordia nosotros podemos mostrar que el perdón. Y es una de las cosas en las cuales Dios se deleita. Dios es algo que es importante para Dios. Así que la segunda verdad acerca del perdón es que Dios me perdona libremente. Esta es la segunda verdad para que lo pongan en sus folletos. Dios me perdona libremente. Los que están en línea pueden escribir que Dios te perdona libremente. Acuérdense, no hay ninguna manera, ¿verdad?, de que usted quiera manipular a Dios. Dios libremente, Él lo hace. Y hay un pasaje de la Escritura en Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 24.
Romanos capítulo 3, versículos del 23 al 24. ¿Qué dice la Escritura en este pasaje? Todos hemos pecado, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Que lo que está diciendo aquí es que nosotros no podemos hacer nada respecto al pecado, ¿verdad? Él nos perdona. Él nos perdona gratis, pero el hecho de que es gratis no significa que no costó nada. Sí, costó que Jesús dejara su trono para venir y tomar una forma de siervo de forma humana y luego después ser torturado, crucificado y asesinado en la cruz. Sí hubo un precio. Entonces, en el sentido de que es gratis, yo no tengo que hacer todas otras cosas para obtener el perdón de Dios. Dios me perdona. Lo que sí tengo que hacer en mi vida es que arrepentirme, ¿verdad? En Hechos encontramos, Pedro les dice a los judíos, arrepiéntanse y bautícense, ¿verdad? Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y el arrepentimiento en nuestras vidas viene cuando yo acepto el perdón de Dios, cuando yo acepto el perdón de Dios en mi vida. Así que para muchas personas es difícil aceptar la verdad. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que la verdad del perdón no es para ellas, no es para ellos por todas las cosas que hicieron. Hay padres que abandonaron a sus hijos cuando eran niños. Abandonaron a su esposa con todos los hijos y crecieron estos hijos dañados, ¿verdad? Por esa situación del abandono del padre o de la madre. Entonces, muchas de estas personas no sienten que pueden ser perdonados por Dios, pero Dios sí nos puede perdonar. Aquí podemos encontrar la siguiente verdad acerca del perdón. Dios me perdona inmediatamente. Dios me perdona inmediatamente. Para que la pongan en sus folletos. Hay un pasaje interesante que vamos a ver para poder explicar Dios me perdona inmediatamente. Se encuentra en el libro de Isaías 55, versículo 7. Isaías 55, versículo 7. Dios es misericordioso y rápido para perdonar. O sea que hay un mito, y este mito dice que si te sientes culpable, eso es bueno porque te hace una mejor persona. Pero eso es un mito. En realidad, cargar la culpa no es saludable. No es sano, ¿verdad? Nos enfermamos, nos destruimos a nosotros mismos. Vamos a ver la última verdad del perdón, la última parte importante del perdón. Dios me perdona completamente. Dios me perdona completamente. ¿Saben? Esto es lo que hace una gran diferencia entre el único Dios verdadero y real comparado con los demás dioses. Los demás dioses y imágenes que las personas creen y siguen cargando su culpa. Dios es el único que te perdona completamente todo el rincón de tu vida lleno de pecado. Dios lo perdona. Dios nos perdona. Dice Colosenses capítulo 2 del 13 al 14. ¿Qué dice la Escritura? Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Así que cuando venimos a Jesús con toda nuestra culpa, con todo nuestro interior destruido, Jesús, al momento que tú lo aceptas a Jesús en tu vida, te arrepientes, ¿verdad? Arrepentimiento es cambio de mente y te bautizas. Entonces Dios agarra toda esa culpa, Dios agarra toda esa parte de ti, todo ese pecado de tu vida y lo tira, lo aleja de ti,
te lo quita completamente. Hay un pasaje también interesante en Miqueas capítulo 7, versículo 19, hermano Raúl. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Hay personas o hay cristianos que están pensando que las cosas malas que les están pasando es porque fue por los errores o las cosas malas que ellos hicieron en el pasado. Dicen, es que es un castigo de Dios. No, no es ningún castigo de Dios. O sea, son circunstancias de la vida. Dios no es un Dios vengativo, no es un Dios que actúa de esa manera. Simplemente la misericordia de Dios sepulta nuestro pecado, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones. Así que una de las cosas que vamos a ver con este pasaje de Santiago 2:13, ¿qué dice Santiago 2:13? La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué está diciendo aquí? El juicio o la justicia humana te dice, no te mereces el perdón, tienes que ir a la cárcel, tienes que morir, porque no te mereces el perdón. Pero la misericordia, ¿qué dice? Si, ¿la misericordia qué dijimos? La misericordia te está diciendo, sí, si te arrepientes. Y estos dos ladrones que estaban a un lado de Jesús lo ilustran muy bien. Un ladrón no se arrepintió. El siguiente ladrón se arrepiente. ¿Y qué le dice Jesús? Vas a estar conmigo, ¿dónde? En el paraíso, al momento que mueras. Hay una cosa interesante aquí, es que se fijan que este ladrón no fue bautizado y sin embargo fue al paraíso. Bueno, acuérdense que la ley no había terminado, ¿verdad? La ley no terminaba todavía hasta que Cristo muere. El templo, el velo del templo, del lugar santísimo se rasgó en dos. Ahí termina la ley, entonces ahora vivimos bajo la gracia. Así que es importante que la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a ver la otra parte, hermanos. Vamos a ver la otra parte del perdón. Y la otra parte del perdón que vamos a ver es sobre misericordia significa perdonar a los demás. Misericordia significa perdonar a los demás. Creo que, no sé si hay un pasaje, Santiago 2:13, si ustedes lo iban a leer. Pero si no, vamos a pasar a esto. Misericordia significa perdonar a los demás. Ese es el otro lado, ¿verdad? Ya vimos el primero, ahora vamos a ver el otro lado. Para que lo apunten en sus folletos. Y todos los que nos están viendo online o a través de línea, hay un examen, ¿verdad? Que vamos a ponerles. Y este examen que ustedes ven aquí, que también lo tienen ustedes en sus folletos, ustedes van a poner verdadero o falso. Hagan un círculo, ¿verdad? Verdadero o falso, verdadero o falso. Son 5 preguntas. Y la primera pregunta que tenemos, ¿estamos todos conectados? Los que están en línea, los que están esta mañana en el entrenamiento. Ok, la primera pregunta dice, una persona no debe ser perdonada hasta que lo pida. ¿Es verdadero o falso? Esto que estamos viendo aquí son mitos. Pero vamos a encontrar, ¿es verdadero o es falso? Una persona no debe de ser perdonada hasta que lo pida. Eso es lo que nuestra sociedad nos está diciendo. Pero ustedes van a poner en un círculo la V o la F. La segunda pregunta que nuestra sociedad nos está diciendo, tú no has perdonado de verdad hasta que hayas olvidado la ofensa, verdadero o falso. O sea que si no has olvidado, quiere decir que no has perdonado. Eso es lo que dice nuestra sociedad. Escojan una de las dos. La tercera, perdonar incluye minimizar la ofensa y el dolor causado. ¿Verdadero o falso? O sea que si alguien viene y te daña y le dices tú, no, todo está bien, no te preocupes. Muchas veces no es así, ¿verdad? Entonces, vámonos con la pregunta número 4 en el examen. Acuérdense que esto es lo que la sociedad nos está diciendo. Son mitos, pero ustedes van a escoger la V o la F. El perdón incluye la restauración de la confianza y la relación.
El perdón incluye la restauración de la confianza y la relación, verdadero o falso. Y número 5, cuando veo a alguien herido, es mi deber perdonar al ofensor, verdadero o falso. Y vamos a dar una explicación de estas 5 cosas que tenemos, de este examen de estas 5 cosas. ¿Ya están listos? ¿Están listas? ¿Ok? ¿Ya terminaron los que están en línea? ¿Ya terminaron este examen? Bueno, la respuesta de las 5, levanten la mano aquí. ¿Cuántos pusieron que las 5 son F? 1, 2, que las 5 son F. 3. En línea, ¿cuántos de ustedes pusieron que las 5 son F? Porque en realidad todas son falsas. Todas son falsas aquí. Miren, se lo voy a poner de esta manera. En el sentido de que cuando decimos que todas son falsas, una persona no debe perdonar hasta que lo pida. Vamos a explicarlo y vamos a entrar de esta manera y vamos a explicar este examen para los que nos ven en línea. 3 cosas que no son confianza. 3 cosas que no son perdón. Aquí hay un error con la palabra confianza, pero son 3 cosas que no son perdón, ¿ok? Su folleto lo escribe así. 3 cosas que no son perdón. Número 1, vamos a verlo y vamos a contestar de esta manera en nuestro examen. Perdonar no es condicional. ¿Qué quiere decir esto? Perdonar no es condicional. Otras personas no tienen que ganarse tu perdón, ¿verdad? Otras personas no tienen que ganarse tu perdón. Decía la pregunta, una persona no debe ser perdonada hasta que se lo pida. Así que no tiene nada que ganarse, no tiene nada que hacer con respecto a ganarse tu perdón. ¿Qué dice Efesios 4:32? Perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ok. Perdonar no es que yo te diga, si me perdonas, te perdono. Eso no es perdón. Tú estás condicionando ahí, tú estás manipulando. Acuérdense que dijimos que las personas que no han aceptado el perdón de Dios son personas manipuladoras. Te van a manipular. Esas parejas que uno de los dos es el manipulador, o a veces los dos, pobres hijos, ¿a dónde los están llevando? O pobre suegra. Bueno, vamos a cambiar de tema porque parece que no les va a gustar. Pero bueno, la culpa en este aspecto no es una gran motivación para el perdón. Cuando usted carga esa culpa, simplemente no se llevan bien. Si usted carga la culpa y quieres perdonar, no puedes. Por eso es que no has logrado perdonar a tus agresores, a las personas que han pecado contra ti. ¿Por qué? Porque la culpa es una limitación. La segunda cosa que no es perdón es olvidar. Perdón no es olvidar. ¿Saben? Hay personas que tienen su vida amargada porque no pueden olvidar lo que les hicieron en su pasado. Y déjenme decirles que esto es en realidad un mito. En realidad, tú no puedes olvidar lo que pasó, pero sí puedes perdonar. Y vamos a explicarlo con 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 14 al 15. ¿Qué dice la escritura? Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tensamente a nuestro mensaje. Aquí hay 2 cosas importantes. El apóstol Pablo menciona el nombre Alejandro y menciona su oficio, el herrero. Me ha hecho mucho daño, dice el apóstol Pablo. El Señor le dará su merecido. ¿Sí se fijan? El apóstol Pablo no está tomando la justicia por él mismo. Se la está dejando ¿a quién? A Dios.
Si tú quieres perdonar a alguien, no tomes la justicia por ti mismo. El apóstol Pablo se la está dejando a Dios. Es mejor eso. Dios hace mejor trabajo aquí que usted y que yo. Así que vamos a dejarle la venganza. ¿A quién? A Dios. Aquí el apóstol Pablo, él no está tomando la venganza. Entonces, esto es una de las cosas que nosotros debemos aprender, y esto lo vamos a aplicar al siguiente parte de lo que no es perdón. Perdonar no es confiar, ¿ok? Perdonar no es confiar. Y acuérdense de esto. El apóstol Pablo se acordó de Alejandro el herrero. O sea, el apóstol Pablo no había olvidado lo que este herrero le había hecho. Le había hecho algo mal al ministerio, a la iglesia del apóstol Pablo. Ahora vamos a ver que perdonar no es confiar. Y vamos a explicarlo con la escritura. Y es muy importante que ustedes lo escriban en su folleto. 2 Timoteo 4:15. ¿Qué dice la escritura? Hermana Clara. Tú también cuídate de él. Tú también Cuídate de él. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, tú también cuídate de él? En otras palabras, el apóstol Pablo no está confiando en Alejandro el herrero. Si un hombre abusó sexualmente de una niña, los padres de esa niña, si son cristianos, tienen la obligación moral de perdonar a esa persona. Pero no están obligados a confiar, a volver a confiar en esa persona. ¿Sí ven la diferencia? Sí puedes perdonar, pero no estás obligado a confiar. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, cuídate de Alejandro el herrero. No confíes en él. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo en este caso a Timoteo, en este pasaje de la escritura. Ok, vamos a verlo una antes de lo último, y vamos a ver vamos a ver lo que es el perdón. Vamos a ver lo que es el perdón, y esto es muy importante. ¿Qué es el perdón? Número 1, perdonar es dejárselo a quién. a Dios. Perdonar es dejárselo a Dios. Una pregunta, ¿algunos de ustedes algún día ha ido al mar? Levanten la mano los que están aquí. Todos, ¿no? Pues de Veracruz, ¿verdad? Nicaragua, Honduras, El Salvador. Casi la mayoría han ido al mar, y los que no, pues muy pronto los podemos llevar. Así que cuando tú entras al mar, ¿qué hacen? Y que una ola te atrapa. ¿Qué hace la ola? Te mete, te echa maromeos, echas maromas y te lleva a donde tú no quieres ir. Eso es lo que hace la ola, ¿no? Bueno, eso es exactamente lo que hace el perdón. El perdón te lleva a donde tú no quieres ir. El perdón entra a donde tú no quieres que entre. Eso es lo que hace el perdón. ¿Sí lo estamos captando? Eso es exactamente lo que el perdón hace en nuestras vidas. Cuando perdonas a alguien, ¿sabes qué se produce? Eres libre. Eres libre. Eres completamente libre. Y acuérdense cuando hay una historia, acuérdense que Pedro, ¿verdad? Negó a Jesús. Y el Señor le dijo, cuando el gallo cante, me habrás negado, Pedro, 3 veces. Y se acordó Pedro, ¿verdad? De eso. Así que cuando Jesús resucitó,
Lo que hubiera hecho Jesús es, no, pues este Pedro me abandonó, me negó cuando más lo necesitaba. A lo mejor tú eres un hijo abandonado o una hija abandonada o tu pareja te abandonó. Pero Jesús cuando resucita no le hace eso a Pedro. Le prepara un desayuno con unos pescados zarandeados a la orilla del mar de Galilea. Eso es lo que Jesús hace. Jesús te perdona, pero tienes que dejarle tus heridas, tienes que dejarle tu dolor a Jesús. ¿Qué dice Colosenses 3:13? Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Acuérdense de esto, el perdón no es algo que tú haces. El perdón es algo que Dios ya ha hecho. Es un regalo que Dios nos da a nosotros. Lo que yo tengo que hacer es reconocer el perdón, ese regalo de Jesús. Así que estas son las dos partes del perdón, ¿verdad? Estas son las dos partes del perdón en nuestras vidas. Y lo más importante, déjeselo a Dios. Las cosas, déjeselas a Dios. Y Dios va a hacer lo que usted no puede hacer. Él lo puede hacer. Porque no podemos. El pecado no podemos con el pecado, pero Jesús sí lo puede hacer. Así que fue un placer tenerlos, los que nos ven en línea. Nos vamos a ver la próxima semana. Acuérdense que pueden ver su entrenamiento, este entrenamiento en injim.tv. Pueden buscarnos y pueden compartir con otras personas este entrenamiento. Pueden imprimirlo y compártanlo con alguien más. Es un placer saludarlos y que el Señor les bendiga esta mañana.